Dios les bendiga en esta hora. Vamos a tener nuestro devocional, el cual se titula ¿Qué hago cuando he pecado? Contestando a la pregunta que nos ocupará, y el cual es nuestro título, ¿qué hago cuando he cedido a la tentación? ¿Qué hago cuando he pecado? Y precisamente tenemos la respuesta. Dios nos ayuda y nos dice: asegúrate de agradarme, asegúrate de agradar a Dios. Pero, ¿cómo hago? ¿Cómo le hago para agradar a Dios cuando he pecado? ¿Cómo le hago si lo he traicionado, si lo he decepcionado, si no he hecho lo correcto? Si fallé en mi caminar. Y es exactamente la pregunta que viene a la mente de aquel que quiere agradar a Dios. Desde ese momento uno ya está pensando precisamente cómo agradar a Dios, cómo recuperar. Ya está uno preocupado. Pero cuando hemos caído, hay que buscar la manera de corregir el error. Y en esta parte de las Escrituras podemos ver al rey David, que anteriormente por poco y lo matan estando en la guerra. Y sus comandantes, por no perder a su rey, le dijeron que se quedara en su castillo. Pero eso no fue lo más adecuado, ya que el rey David era una persona que había estado muy activa y de repente no hacer nada es muy peligroso. Con el ocio hay que pensarlo 2 veces, porque es mucho más fácil que el pecado toque a nuestra puerta, como precisamente le sucedió aquí al rey David. Llegó su vida en el momento en que pues ya no podía ir a la guerra por miedo a que lo mataran. Así es que el pecado llegó a su puerta, tocó a su puerta. Cuidado con estos momentos en que uno no hace nada. Por eso el apóstol Pedro nos exhorta a que busquemos la manera de estar pues en algún momento trabajando, haciendo algo. Decía el apóstol Pedro en la primer capítulo de su primera carta, versículo 8, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. El verso 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, esa es la advertencia. El rey se equivocó porque la tentación llegó. Vio a Betsabé bañándose. Hasta ahí no había tanto problema. Si hubiera luchado contra aquella tentación y hubiera seguido haciendo otras cosas. Pero no, la tentación entró en su corazón y se consumó dando luz al pecado, porque durmió con ella. Y no solo eso, intentó cubrir su pecado, pero no le resultó y mandó matar a Urías, el esposo de Betsabé, poniéndolo al frente de la batalla donde sabía que moriría. Por eso necesitamos tener mucho cuidado cuando la tentación llega a nuestras vidas. Por eso lo escribió Santiago y nos dice, ahí él escribe, Santiago capítulo 1 versos 14 y 15, sino que cada uno, dice, es tentado, y cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, dice, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y esto no se podía esconder. Todo lo que hizo el rey David no se podía esconder, no se podía ocultar, aunque él lo quiso, lo intentó. A Dios no le agradó lo que hizo. Él lo manifiesta ahí en el libro de Samuel, en el capítulo 11. Él le dice, él escribe y dice, pasando el luto, en el verso 27, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, dice, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y precisamente fue reprendido por el profeta Natán, quien le contó una historia y le dijo: había 2 hombres en la ciudad, un hombre rico y un hombre pobre. El rico tenía numerosas vacas y ovejas, ganado, dice, pero el pobre solo tenía una corderita a quien amaba con todo su ser y la tenía como una hija. Dice, un día vino un hombre de camino. Entonces el hombre rico quiso hacerle un banquete y quiso tomar algo de su ganado, pero el hombre no quiso, sino que fue y tomó aquella corderita de aquel hombre pobre y la preparó para aquel hombre que había venido.
Entonces, obviamente, el rey, al oír la historia, se enojó tanto que declaró y dijo que aquel hombre que tal infamia había hecho era digno de muerte. Las siguientes palabras de Natán de seguro dejaron helado y perplejo al rey cuando le dijo: ese hombre eres tú. David ciertamente debió sentirse completamente aplastado por las palabras de Natán. Tú eres ese hombre. Y más cuando el profeta continuaba recordándole cómo Dios lo había librado, cómo Dios había estado con él en los momentos cruciales en su vida. Y vemos ahí en los versos 7 al 9, dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. David no solo había pecado gravemente, sino que era alguien de quien se esperaba una mejor conducta, pero había fallado. Aún así, con todo esto, Dios perdonó a David. Aquel pecado tan grave, Dios lo perdonó. El verso 13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y el profeta le dijo: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Algo que necesitamos entender y sobre todo recordar siempre es que no hay pecado o no hay caída que sea demasiado grande para que Dios no la pueda perdonar. Ni situación alguna que no pueda ser alcanzado por la gracia de Dios. No importa lo que hayas hecho, Dios te puede perdonar. Eso nunca lo olvides. Aunque el perdón no elimina las consecuencias de nuestras acciones. Las consecuencias, por ejemplo, para David fueron enormes. Su bebé moriría como resultado. El verso 14 ahí dice: mas cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, dijo, que aquí te ha nacido ciertamente, el hijo que te ha nacido ciertamente, dice, morirá. Dios le advirtió que por causa de sus acciones violentas, aún también la espada, dice, nunca se apartaría de su casa. Las consecuencias del pecado de David fueron permanentes. Pero eso sí, ¿qué hago entonces cuando he pecado para ser perdonado? La clave para recibir el perdón la mostró David. Él dijo, he pecado. La clave es: admite tu culpa. Y entonces arrepiéntete de lo que has hecho. Esta es la gran diferencia que hubo, por ejemplo, entre el rey David y el rey Saúl. David pecó y fue perdonado, pero porque fue a Dios, pidió perdón. He pecado, él reconoció su error. En cambio, Saúl, cuando ofreció el holocausto en primer libro de Samuel, capítulo 15, él buscó excusas, pretextos, y Dios no lo perdonó. He pecado, dijo David. Y él trató de agradar a Dios, postrándose delante de él, pidiendo perdón, haciendo a un lado todo lo que tal vez en ese momento fuera importante para él. Dice la escritura, ahí versos 16 y 17, entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerle levantar de tierra, mas él no quiso, ni comió pan con ellos, nada. Y pasó así 7 días. Todo el tiempo necesario hasta que de Dios se supo la decisión final. El verso 19 dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Pero aquello no fue el final de David. Pues
pues Dios no lo abandonó. Aunque su hijo murió, hay esperanza. Dios dio a David otro hijo, a Salomón. Y dice la escritura que a este hijo lo amó, el verso 24. Así es que este relato es una advertencia, pero también es un mensaje de ánimo. Nos advierte que nos tenemos que hacer responsables de nuestra vida, poner límites, ser prontos en ayudar y en estar vigilantes, orando para no caer en tentación. Pero si has caído, David te dice, admite tu pecado, así como yo, confiésalo, arrepiéntete y haz lo que tengas que hacer para agradar a tu Dios. Y después continúa con tu vida aguardando expectante por lo que Dios tiene preparado para ti. Todos cometemos errores, nadie es perfecto, aunque eso no es un pretexto para poder pecar. Debemos de tener mucho cuidado de no caer en pecado. Pero si has caído, no te preocupes, ven a Dios, Él te perdona, Él te restaura y nos vuelve a bendecir. Por eso el apóstol Juan decía en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué hago cuando he pecado? Sencillo, ven a Él, reconoce tu pecado, arrepiéntete, cambia de dirección y haz todo lo posible por agradar a tu Señor con todo lo que tú eres. Y Dios te va a bendecir. Dios te bendiga.